Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este podcast Hablemos de Primera Infancia. Estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy emocionado porque estamos haciendo realidad y estamos haciendo historia en Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, pero también en Centroamérica. Estoy súper contento porque esta iniciativa que he comenzado a trabajar en este año para proyectar, para divulgar, para dar a conocer este proyecto que va a cambiar vidas en la provincia de Guanacaste. Estoy muy contento, ¿por qué? Porque comenzamos con Hablemos de Primera Infancia, este primer podcast que va a tener especialistas que integraron esta comisión para poderle dar vida a este proyecto. Bueno, pero hoy en nuestro primer episodio tenemos a una personalidad que ha hecho posible esta carrera. Voy a leer un poquito el gran currículo que tiene esta persona, esta gran personalidad. Y bueno, ella es psicóloga clínica y también psicóloga de salud, tiene una maestría profesional en psicopedagogía, un bachillerato y una licenciatura en educación, con experiencia en atención psicológica y educativa a niños y niñas desde los 0 meses hasta los 23 años. ¡Wow! Ya no entro ahí, pero pronto. Destacada en brindar, asesorar y brindar herramientas a familias y profesionales en temas relacionados con el trastorno del neurodesarrollo y procesos de aprendizaje. Con experiencia como consultora para el Fondo de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones, Cáritas de Costa Rica y Organización No Gubernamental Senderos, en temas relacionados con la temática de violencia basada en géneros, migrantes y personas refugiadas, educación de personas jóvenes y adultos. Educación el año 2011, trabaja en temas relacionados a los derechos y aprendizaje durante la niñez, estrategias psicoeducativas, salud mental, didáctica, pedagogía en la Universidad de Costa Rica, sede Guanacaste. Y es un honor y un placer para mí darle la bienvenida a la profesora Lan Jean Hernández. Muy buenos días, profe. ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarla! Gracias, don Walter. Un placer estar acá abriendo esta iniciativa. Hablemos de la primera infancia y posicionando este tema y dándolo a conocer de manera amigable a nuestra comunidad educativa, pero a nuestra comunidad a manera general. Hablar de la primera infancia significa hablar de una niñez temprana, hablar de niños y sus familias también, pero hablar de desarrollos, de propuestas, y qué más bonito que hablar de y cómo se construye el conocimiento en los primeros años de vida. Así que feliz y encantada de compartir este espacio y bueno, a las personas que nos escuchan y que nos ven. Sí, bueno, me siento muy contento que usted abra esta serie de episodios, porque usted ha sido la persona que ha forjado este proyecto desde cero, desde hace como 5 años más o menos. Pero me gustaría que comencemos a hablar un poquito esa línea de tiempo, cómo surge la idea de la primera infancia para Guanacaste y para Costa Rica. Sí, bueno, en realidad es una propuesta pensada para la niñez costarricense y como pensada en el tanto de hablar un segundo idioma y dotar a profesionales de nuestro país en habilidades para aprender y enseñar un segundo idioma, porque podemos ser muy buenos profesionales, pero enseñar no es tan sencillo, es toda una técnica. De hecho, se habla del arte de enseñar, pero bueno, ahora sabemos que es una ciencia, ¿verdad? Detrás de cada persona hay un método de enseñanza. Iniciamos esta experiencia a partir del 2018 con una serie de reflexiones a nivel país y un poco de cambios a nivel de estructura curricular del Ministerio de Educación Pública, donde hemos venido haciendo cambios significativos e hitos históricos con respecto a la comprensión de la niñez. Y bueno, para ustedes o para
hacer un recuento, hablábamos de una educación parvularia, de un modelo chileno en aquel momento, pasamos de una educación de preescolar en los años 90, pasamos a una educación inicial en finales de los 2000 o al principio de los 2000, perdón, y ya para tener un concepto más global hablamos de educación de la primera infancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos acuñando un término globalizado también. Entonces, imagínense, nosotros tenemos niños en una sociedad, en una comunidad local con una visión globalizada. Y cuando nosotros nos pensamos esto, empezamos a decir, bueno, si desde lo local, cómo creamos una identidad propia, pero que también podamos trascender fronteras y no tengamos esas barreras comunicativas. Entonces, aumentar la cobertura en la enseñanza del idioma inglés y fomentar las competencias lingüísticas es una tarea fundamental para este nuevo plan o esta nueva propuesta curricular, que además viene a actualizar los programas de estudio. Venimos con temas y con habilidades o contenidos curriculares de la carrera que responden a las necesidades de una región, pero también de un país. Wow, qué interesante. Usted hablaba sobre una diferenciación de educación preescolar en los 90, educación inicial, y ahora hablamos de educación de la primera infancia. Pero para todas esas personas que nos están sintonizando en este momento, ¿cuál sería esa diferenciación entre educación preescolar, educación inicial y educación de la primera infancia, que va mucho más allá de una educación preescolar? Sí, vieras que en realidad el énfasis de la educación de la primera infancia tiene que ver con los rangos de edad y atender una edad de 0 meses a 8 años. Entonces, la primera infancia nos dice que es la atención a niños y niñas o que de una edad de 0 meses a 8 años, pero también nuestro plan de estudio se plantea desde antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque desde antes del nacimiento ya el niño está aprendiendo, está escuchando, está sintiendo a través de esa madre. Entonces promovemos, o este plan de estudio pretende plantear esos elementos diferenciadores. ¿Qué es lo que pasa con los otros términos, verdad? Que por ejemplo preescolar habla de niños y niñas de 4 a 6 años, educación de la primera infancia también, y en sus experiencias profesionales y con la nueva apertura de la red de cuido, los secudis y otras experiencias a nivel de país, después del gobierno doña Laura Chinchilla, que se abre esto, se empiezan unos hitos históricos en nuestro país, y se empieza también a decir que la educación preescolar es obligatoria para entrar a la etapa primaria, o sea, a la escuela. Entonces, cuando empezamos a revisar planes de estudio, nos damos cuenta, don Walter, que estos planes de estudio no están actualizados en términos de conceptuales, y tampoco están actualizados en términos de contenidos curriculares. Entonces, estábamos teniendo en nuestras aulas docentes dando atención a la niñez con planes de estudios o con contenidos, por ejemplo, de los años 90, con contenidos de los 2000. Ahora este programa o este plan de estudio viene a hablar desde la neurociencia, desde el bilingüismo, desde una metodología de educación activa, más participativa, donde se toma el papel de la familia. Y bueno, y nosotros en Costa Rica somos un puente del desarrollo sostenible. Entonces ya hablamos de la neurodivergencia, de las capacidades de aprender que tenemos nosotros en diferentes ambientes, del cuidado del ambiente, pero también de los derechos de los niños y las niñas a gozar de aprendizajes significativos y a nosotros darles lo que ellos necesitan. Wow, qué interesante esta carrera. A mí me están dando ganas de ingresar en la próxima promoción.
Y me parece súper interesante porque usted habla de muchísimos factores, entre ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje va mucho más allá de estar en el aula, o sea, desde la conexión familiar, desde la práctica de los valores también, sí, desde el tener claro cuál es el papel que tenemos los docentes en el aula y que va más allá del aula. Y me suena muy interesante también porque habla desde la interdisciplina, o sea, y creo que también esto es algo muy innovador, porque hablar de neurociencia, neuroeducación, el proceso educativo, es algo que no se ha visto en la región. Entonces, qué bonito y qué interesante que ustedes como coordinación, como modelo pedagógico, puedan incluir estos elementos en el proceso de formación de los nuevos docentes que van a estar trabajando con la niñez costarricense de los 0 a los 8 años de edad, pero también van a tener la capacidad para poder identificar ciertos factores que están antes del nacer del niño o la niña. Wow, qué interesante. Ahora, durante todo ese reto, profe Lan, que ustedes fueron en el proceso curricular, conceptual, de formación, para identificar, digamos, esos vacíos conceptuales, metodológicos, teóricos, ¿cómo fue esa parte, digamos, que va más allá de eso, pero que usted sabe que cuando uno está proponiendo un proyecto de esta magnitud, pues no todo es color de rosa? Sí. ¿Qué fue lo más complicado para usted en esta iniciativa? Porque usted sabía que había una necesidad y que había un vacío en la región, pero también en el país. ¿Cuál fue el reto más grande que usted tuvo como profesional, pero también desde la U? Sí, bueno, qué linda tu pregunta en realidad, porque bueno, retos todo el tiempo hay en nuestro día a día, pero vieras que yo lo veo como una oportunidad, Walter. En realidad lo que pasó a partir del 2018 fue presentarles a la comunidad universitaria una oportunidad valiosa. Creo que cuando nosotros vemos en vez de retos oportunidades de mejora, oportunidades de cambio, nos facilita una mejor comprensión y no tenemos ese peso, ¿verdad? Que la gente lo ve como un esfuerzo. No significa que no tengamos un esfuerzo, claro que sí, pero cuando usted conversa y comunica, creo que eso fue como plantear. Lo bonito de la Universidad de Costa Rica es que se construye y deconstruye el conocimiento, y por eso somos ciencias en realidad. Y pasaron, como le digo, hitos importantes al nivel de desarrollo curricular de nuestro país, como en el 2017 se actualizaron los programas de estudio, el Ministerio de Educación Pública, una política curricular, una política educativa centrada en la persona como centro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros posicionamos a la persona como centro en el proceso de aprendizaje, damos un significado totalmente distinto y orienta a conocimientos y actitudes y prácticas relacionadas hacia la construcción de la persona o hacia la construcción del ser humano desde varias perspectivas. Claro, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil dentro de construir un programa que casi sin presupuesto, con profesionales muy comprometidos, pero casi que sin tiempo? Y creo que lo más difícil fue pandemia para nosotros. Pandemia fue una época donde tuvimos que aprender y desaprender en términos de contacto con personas y tecnología. ¿Qué es lo que me gusta de esta carrera? Y vemos como la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías, que la educación de la primera infancia y todas las carreras relacionadas con contacto con personas son fundamentales para la construcción de la identidad. No nos van a reemplazar
por un dispositivo, no nos pueden reemplazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano construye vínculos y creo que desde esta visión, desde esta perspectiva que fue diseñada, y eso fue una de las experiencias o reflexiones más importantes cuando construíamos un plan de estudio. ¿Por qué? Porque dar clases desde la virtualidad representó muchos retos para la docente, pero ¿qué es lo que las docentes extrañaban en pandemia? El contacto humano. El interactuar, y ahí es las carreras que están en contacto humano son tan significativas en el desarrollo de las personas, en la convivencia, ¿verdad? Y ahí vemos pues otras cosas. ¿Qué es lo más difícil? Las partes o los procesos administrativos, pero bueno, como todo, hay que tener perseverancia en eso, pero bueno, ahí pasaron ya 5 años, 6 años y ya tenemos la primera promoción. Creo que viene una etapa linda, que es este espacio que estamos abriendo a través de estos podcasts, que es aprender o comunicar de manera asertiva qué es la primera infancia. Eso es muy bonito. Bueno, algo que caracteriza a la profesora Lang es, bueno, el gran valor que tiene como ser humano, pero también que es una persona que se enfrenta a los retos. ¿Qué quiere decir eso? Desde que yo entré a trabajar a la Universidad de Costa Rica, la profe Lang siempre tiene una sonrisa y ella siempre irradia mucha felicidad, y eso es muy importante porque siempre está motivada. Y en este reto tan grande durante estos últimos 6 años, si usted no ha tenido motivación, profe Lang, déjeme decirle que esto no hubiese sido posible y no tuviéramos esta carrera hoy acá en la sede. Entonces, quiero felicitarla por ese gran trabajo que hizo, por ese gran equipo también, ¿verdad? Sí. Que ha tenido ahí, porque muchas veces se puede pensar de que, sí, vamos a la universidad, va a abrir una nueva carrera, pero no se sabe el trasfondo de todo el proceso administrativo, de permiso, de investigación, de propuesta que llevaron un conjunto de profesionales para poder llevarlo a la realidad, a la mesa y decir, ok, aquí estamos hoy hablando de esa primer carrera. Entonces la quiero felicitar por ese gran esfuerzo y también porque usted ha pensado en el ser humano, en las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para tener un mejor desarrollo desde la niñez, porque eso es muy importante. Si tenemos una niñez linda, vamos a ser adultos responsables. Hay sanos, afectivamente. Exactamente. Vieras qué lindo, porque bueno, la Universidad de Costa Rica tiene un papel fundamental en la comunidad costarricense o en la población costarricense, en el sentido de que nosotros construimos conocimiento. Cuando nosotros nos basamos en investigaciones desde la evidencia científica, nos dan las pistas hacia dónde va esa construcción de población o del sentido costarricense. Creo que nuestro papel es fundamental en ese sentido. Mucha investigación, mucho trabajo en equipo, mucho saber, como dicen aquí, saber sorteársela, saber negociar, ha sido uno de los pilares fundamentales. Pero también uno de los principales retos, Walter, no solo es la parte investigativa, sino posicionar un tema. Posicionar un tema de la primera infancia no ha sido una tarea fácil y la sigue siendo. Todos los que trabajamos con poblaciones infantiles o poblaciones menores de 8 años sabemos que hay un reto ahí importantísimo que hay que saber asumir y también es el saber trabajar con familias, saber trabajar con la diversidad. O sea, somos ahora familias que se constituyen desde diferentes escenarios, desde la diversidad cultural, también desde prácticas, desde hábitos, ¿verdad? Entonces creo que es un buen reto. Ok, me encanta. Hablemos un poquito ahora, profe Lang, para que todas esas personas que nos están sintonizando en este momento, ¿verdad?, desde la página de la Universidad de Costa Rica, sede Guanacaste, puedan tener un referente de cómo va a funcionar el desarrollo del programa de esta carrera innovadora en la región. ¿Qué contenidos curriculares vamos a poder
ver ahí, pero qué contenidos de formación van a tener los estudiantes en este primer año, que es un reto para ustedes como coordinadores, pero también es un reto para la educación regional de la Universidad de Costa Rica. Sí, claro. Creo que uno de los primeros retos es el tema de las habilidades lingüísticas en el estudiantado. La Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica ha hecho esfuerzos muy importantes en saber o en diagnosticar el dominio lingüístico, en este caso el idioma inglés, y a través de un programa de evaluación de lenguas extranjeras, PELEX, todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, cuando en sus programas, cuando hablo programas es los cursos que el estudiante tiene que llevar, tienen el idioma inglés, pero tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico inicial. Todos nuestros estudiantes tienen un diagnóstico inicial para conocer en qué dominio lingüístico se encuentran, y así nosotros diseñar un plan de contención o de capacitación si estuvieran por debajo de. Entonces, vieras qué interesante en este sentido, porque esto nos plantea también retos a nivel universitario cuando hablamos de carreras de que enseñan un segundo idioma, que enseñar un segundo idioma tiene que tener algunas habilidades, algunas destrezas, el profesional que lo enseña, más en la primera infancia. Sabemos que en la primera infancia son como una esponjita, ¿verdad? Nosotros adquirimos el lenguaje en esto, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un doble reto, que es nuestros propios estudiantes y después a los que les vamos a enseñar. Eso como primer reto. Entonces los estudiantes se van a encontrar cuando vengan a la Universidad de Costa Rica que vamos a diagnosticar a través de las tecnologías de la información y la comunicación sus dominios lingüísticos, y después vamos a enfrentar cómo es que ellos también tienen que aprender, pero también cómo aprenden los niños en un segundo idioma. Entonces, en este sentido, el desarrollo del proceso del pensamiento en la primera infancia son áreas curriculares. Nosotros llamamos áreas curriculares a el uso de las tecnologías, los procesos cognitivos, cómo enseñar una segunda lengua a partir de algunos software, programas o realidad virtual aumentada, que eso viene para esto. Los saberes humanistas que son de nuestra universidad, ¿verdad? Los aprendizajes cognitivos o los procesos cognitivos, cómo es el crecimiento y el desarrollo, la gestión educativa, cómo es que un docente que de esta área de la primera infancia puede desempeñarse en diversos escenarios, porque ya ahora hay una serie de servicios, tantos a nivel formal como informal, ¿verdad? Y hablamos del espectro de la informalidad, de las guarderías, los ECUDI, ¿verdad? Todos aquellos que el Ministerio de Educación Pública aún no los tiene reconocidos. Entonces me parece que es una opción formativa muy interesante. Ahora, para finalizar su programa de bachillerato, ¿verdad? También se van a hacer otro diagnóstico, porque la universidad de aquí a 4 años va a tener la oportunidad de evaluar ese dominio lingüístico del estudiante. Entonces nos estamos garantizando que la persona estudiante que llegue a esta carrera va a tener un dominio lingüístico de al menos B2 o C1. Sí, usted hablaba... en la banda común europea. Sí, hablaba dentro de este proceso de inducción que hubo hace más o menos unos 15 días con los estudiantes, que la carrera está enfocada en 80-20. Ah, sí. Ajá, me gustaría que hablemos un poquito de ese 80-20. Bueno, ya lo ha mencionado más o menos, pero ¿a qué se refiere con 80-20 el programa de educación de la primera infancia? Ajá.
Qué linda tu pregunta. En realidad esto responde a una política de idiomas de nuestro país. Esta política de idiomas pensada a una Costa Rica bilingüe o encaminada a una Costa Rica bilingüe nos plantea un inglés inmersivo en aula. Un inglés inmersivo en aula y eso es un cambio importantísimo del profesional de educación de la primera infancia con énfasis en inglés y el profesional de preescolar bilingüe, ¿verdad? El profesional bilingüe va y asiste al salón de clase y da 40 minutos en la lección. Este tipo de profesional va a estar en la capacidad de dar toda la jornada. Por eso se habla de 80-20, toda la jornada que van a estar los niños y las niñas dentro del salón de clase hablando el idioma inglés. Entonces, en este sentido, ahí es donde hablamos 80 en idioma inglés, 20 en español. O en su efecto, 70-20, 70-30. Qué bonito, me da emoción y ya quiero de verdad que pasen estos primeros 5 años para ver a estos profesionales graduados de la educación de la primera infancia con énfasis en inglés, porque esta carrera es un reto, pero también es una carrera innovadora, creativa, comunicación 100%, y me encanta que va a tener contacto humano con las personas, es decir, va a tener contacto empático con las personas, pero también una proyección multicultural e internacional, porque para ir finalizando me gustaría, eso es como para seguir hablando, ¿verdad? Pero para seguir así que las personas tengan un poquito de noción de lo que va a tener. Hay muchas sorpresas, chicos, y entre esas sorpresas es bueno que la coordinación está trabajando con programas internacionales, que en su efecto va a ser la primera, me atrevo a decir que va a ser la primera carrera de la sede con esta proyección. Sí. Gracias, mire, sí, en realidad usted ya se está adelantando un poco, pero bueno, ahorita estamos trabajando, bueno, la carrera tiene 3 componentes importantísimos. Primero, el tema investigativo, que nuestros profesores realizan investigaciones en el tema de las competencias lingüísticas, pero también la competencia lingüística en idioma inglés. Pero también estamos junto con varios profesionales tratando de organizar convenios internacionales, particularmente con universidades estadounidenses donde podamos tener esa participación de que vengan a nuestro país y que nuestros estudiantes también puedan tener experiencias en el país de ellos. Entonces yo creo que aquí vamos a ir rompiendo algunos también organizando, y creo que vuelvo y te lo digo, cómo tener identidad local en una sociedad globalizada. Es que si estamos hablando de una sociedad globalizada, las barreras idiomáticas o las barreras de espacio se van viendo limitadas. Wow, muchísimas gracias, profesora Lan, de verdad me encantó tenerla acá en este espacio, que usted haga la apertura de estos episodios, de esta serie de episodios, ¿verdad? Que vamos a estar acá transmitiendo en la página oficial de la Universidad de Costa Rica, sede Guanacaste. Ha sido un placer para mí y yo sé que ha sido un placer para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, profe Lan, y ha sido un placer tenerla por acá. Un gusto. Nos vemos, chicos. Chao.